Regresamos a Noticias 24. Finalmente, Felipe Salaverry presentó su renuncia al gobierno tras la bullada polémica surgida a partir de un supuesto incidente con un inspector municipal y infracciones a la ley de tránsito. Vamos a hablar de este tema y también, por supuesto, de la acusación constitucional que enfrenta la ministra Cubillos. Para eso nos acompaña hasta ahora la diputada de Renovación Nacional, Catarina del Real. Diputada, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Hola Nicolás, muchas gracias por el contacto. Muy buenas tardes. A ver, comenzando primero por la situación del ex subsecretario de Desarrollo Regional, ¿cómo evalúa que haya dado un paso al costado finalmente? Bueno, la verdad que lo evalúo en forma positiva. Yo creo que ya su situación estaba bastante complicada. Eso le estaba trayendo un problema al gobierno y el gobierno hoy día está concentrado justamente en la acusación constitucional y en todos los temas que tiene que sacar adelante. Por lo tanto, valoro que el subsecretario finalmente haya renunciado, resuelva su tema, ojalá de la mejor forma y que finalmente se haya resuelto este problema. Claro, en un minuto se había dicho que se iba a esperar justamente que la justicia definiera, porque había dos visiones totalmente contrapuestas sobre este hecho que involucraba a Felipe Salaverry. Finalmente se opta, y el mismo Salaverry lo hace, de renunciar. ¿Era el mejor camino o había que esperar justamente a que se definiera cuál es la realidad del asunto? Yo creo que era el mejor camino para él y para el gobierno. Él necesita resolver su situación en forma tranquila. Se empezó a complicar, empezaron a aparecer bastante aristas con respecto a su hermana o un tema también en el norte. Entonces, la verdad que yo creo que él necesitaba la tranquilidad para poder resolver su situación y también justamente el gobierno necesitaba estar tranquilo y no tener un conflicto extra. Ahora, muchos se preguntan si aceleró esta situación la renuncia de Felipe Salaverry, lo que usted reveló el día de hoy y también otros parlamentarios que estuvieron en esta comida con el presidente Piñera, donde ustedes señalaron que justamente el mandatario había señalado que ya le había presentado la renuncia a Salaverry sin entrar en argumentos. ¿Podría haber sido ese un factor que precipitó la salida del subsecretario? Mira, la verdad no lo sé, porque anoche justamente estábamos en mi casa en una comida de la bancada de Renovación Nacional con todos los diputados, viendo temas de bancada. En un minuto dado el presidente comenta esto de que el subsecretario Salaverry había presentado su renuncia y todos en realidad lo lamentamos, pero no hubo mayor antecedente al respecto, nadie más habló del tema. Y esto, al parecer, algún par de diputadas cuando salieron de mi casa, el Mercurio las abordó y ellas contaron esto, cosa que todas pensábamos que ya era sabido, de que ya en realidad la UDI, Salaverry y todos ya estaban enterados del tema. Al parecer no era así y por eso finalmente se dio este malentendido. A mí me preguntaron hoy en la mañana y ya había salido la noticia en el Mercurio, o sea, tampoco podía estar negando una situación que sí se había dado. Claro, usted lo cataloga como un malentendido porque muchos también consideraban el día de hoy que había una molestia dentro de la UDI porque parlamentarios y parlamentarias de Renovación Nacional se adelantaran a una definición que finalmente el día de hoy, durante la tarde, se dio con un comunicado. Es que lo que pasa es que, como el presidente lo comentó, nosotros pensamos que eso ya había trascendido durante la tarde y al parecer todavía no salía con vocería oficial, entonces por eso hubo un adelanto ahí. Pero bueno, finalmente no creo que haya tenido mucho que ver con su renuncia. Yo creo que esto seguramente ya estaba conversado. Diputada, a ver, vamos también al tema del día, por supuesto, en el Congreso, lo que ha sido esta acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos. Ha sido todo el día, desde las 10:30 de la mañana. Sigue, de hecho, la argumentación de los distintos parlamentarios que están participando en esta hora de la sala. ¿Cuáles son sus grandes conclusiones de lo que se lleva hasta el minuto, a la espera de lo que va a ser el minuto culmine, la votación que va a definir si se sigue con el proceso de la acusación o no? Bueno, las conclusiones son que definitivamente la ministra no incumplió ni la ley ni la Constitución. La acusación constitucional es muy clara. Es cuando existe mérito en que un ministro haya incumplido la ley. En este caso lo que hay son acusaciones políticas. En realidad esta acusación tiene 5 capítulos. El primer capítulo dice que la ministra mintió en un tuit cuando no lo hizo. Ella en realidad interpretó la ley y está perfectamente bien hecho ese tuit. En el segundo capítulo habla de que ella envió correos masivos, cosa que sí podía hacer. Una ministra puede enviar correos en el fondo dando temas de interés. Y después son puros temas administrativos con respecto a la ejecución presupuestaria, que la ejecución presupuestaria se define en diciembre, no en julio. Uno tiene todo el año para ejecutar. Otro es con respecto a unas subrogancias, que son temas administrativos. Y el otro, el último, habla de que se está discriminando a las educadoras diferenciales por la no entrega de un bono, pero justamente la ley dice que no le puede entregar el bono. O sea, si ella lo hubiera entregado, habría estado contraviniendo la ley. Por lo tanto, todos los argumentos son falsos.
la acusación se cae completamente y lo que vemos hoy día es que la oposición está haciendo un punto político, quiere destituir una ministra sin ninguna causal y la verdad yo espero que realmente estos diputados tomen conciencia y finalmente rechacen la acusación. Hoy día en la mañana hubo un empate de 76 votos a favor y 76 en contra. Lo que nosotros estábamos viendo en ese momento era la cuestión previa. ¿Qué significa esto? La cuestión previa era que si aprobábamos la cuestión previa, la acusación se caía automáticamente. Pero resulta que al haber un empate, prima el rechazo. Por lo tanto, se rechazó la cuestión previa, tuvimos que seguir hoy día en la tarde. Pero si este empate se llega a mantener ahora, estaríamos finalmente ganando en el fondo y no perjudicando a la ministra. O sea, estaríamos nosotros rechazando la acusación constitucional porque justamente habría un empate y el rechazo prima. Ahora, hasta este minuto, ¿cuál es la sensación que usted tiene con respecto a si se va a mantener o no ese empate o si va a haber una votación favorable en este caso para la Secretaría de Estado? La verdad que si hubo un empate en la mañana, sería bastante raro que no hubiera un empate en la tarde y que lo perdiéramos, porque lo de la mañana era mucho más exigente que lo de la tarde. Lo de la mañana significaba que no había causa para seguir con la acusación. Ahora, en cambio, en la tarde estamos discutiendo el fondo, que finalmente... en el fondo, si uno votó a favor en la mañana, no tendría por qué no votarlo hoy día, la tarde, dijéramos. Claro, también lo que se mencionó durante la mañana es que algunos parlamentarios podrían haber rechazado la cuestión previa o llegado con su voto a rechazarlo para conocer el fondo. También puede haber sido al revés. Obviamente aquí también se hace la distinción cuando estamos hablando de los argumentos jurídicos, pero finalmente un voto que claramente va a ser político. Por supuesto, yo creo que estos diputados han tenido muchas presiones políticas, no solamente ellos, la mayoría, porque realmente muchos en conversaciones de pasillo me han dicho que esta acusación no se sustenta, que le están haciendo un daño a una ministra. Imagínense que en caso de ser acusada, no solamente la echan de su cargo, la inhabilitan por 5 años de cualquier función pública. O sea, esta es una acusación de última erratia, de última instancia. Muy pocas veces, es extrañísimo que suceda esto de una vez. En general hay muchas instancias políticas antes. Por ejemplo, una interpelación, por ejemplo, una comisión investigadora. En este caso no hubo nada de eso. Se la acusó con argumentos inexistentes, con muchas falsedades, tratando de destituirla y de castigarla sin tener ninguna razón. Ahora, usted señala de que no hay argumentos finalmente para esta acusación, pero en lo que fue la defensa de la acusación constitucional del libelo por parte del diputado Mario Venegas, también miembro de la Comisión de Educación, fue bastante duro. Dijo, la ministra ha mentido, ha abusado del derecho, ha incumplido la Constitución y ha discriminado. ¿Cómo evalúa usted esta frase que dentro de las 2 horas de exposición del diputado son quizás las más duras que se dieron contra la figura de la ministra? Yo siento que son palabras al viento sin ningún sustento. O sea, el discriminado, yo ya se lo dije, o sea, discriminar a las asistentes de educación, obvio que todos quisiéramos darles ese bono, pero si la ley lo prohíbe, la ministra solamente podía hacer lo que dice la ley. O sea, ella no podía juzgar si era discriminatorio o no, ella tenía que cumplir la ley. Y en los otros temas lo mismo, o sea, cuando dice que mintió, nunca mintió, porque en este tweet dice que los apoderados no pueden tener entrevistas entre la postulación. Hay un periodo entre la postulación y la inscripción de los alumnos. En ese periodo no se puede tener entrevista. Y eso es verdad, si la ministra lo dijo, ninguna falsedad. Entonces él puede dar argumentos, puede decir palabras, pero no tiene ningún sustento real en lo que está diciendo. Ahora, sí, dentro del argumento del fondo de esta acusación que se ha expresado no solamente el diputado Venegas, sino otros parlamentarios que presentaron el libelo, se habla de que más bien todos estos actos que se están acusando buscaban, por parte de la ministra, posibilitar o imposibilitar más bien la implementación de la nueva ley de educación superior. Por ejemplo, el tema de los tweets, por ejemplo, la información, las visitas, todo el elemento que se ha desarrollado en esta acusación. Eso no es verdad, el proceso de postulación siguió su curso. Nosotros recibimos acá a directores de colegio, los directores incluso nos dijeron, nosotros le preguntamos, a ver, ¿ustedes esas entrevistas no las hicieron porque la ministra lo dijo o porque la ley no lo permitía? Y ellos fueron muy claros en responder, esto lo hicimos porque la ley no lo permite, incluso mucho antes de los tweets, y los tweets fue hace un par de meses y esto viene desde el año pasado. Entonces no se le puede adjudicar a la ministra ciertos actos que en realidad son un problema de la ley y un problema que a lo mejor tenemos que cambiar en el Parlamento en este tipo de cosas con respecto a la ley. Ahora, también tomando lo que fue la exposición del abogado de la ministra, Francisco Cox, me quiero quedar con una frase y justamente plantearla en esta conversación. Él dice, esto es una banalización del instrumento, en este caso de la acusación constitucional.
Si lo ampliamos no solamente al caso de la ministra Cubillos, ¿se está perdiendo el objetivo final que tiene la acusación constitucional, no solamente con esta, sino con otras que se han presentado independiente del color político? Sí, absolutamente. Esto es muy grave porque finalmente la acusación constitucional fue creada para ser la última instancia, para hechos absolutamente graves. Y hoy día se estaba analizando, se está en el fondo utilizando esta herramienta en primera opción, siendo que hay 5 instancias previas que no se están utilizando para destituir ministros. Por lo tanto, eso es muy complicado porque hoy día nosotros somos gobierno, ellos son oposición, ellos tienen mayoría, pero aquí el mundo es redondo y después a lo mejor les puede tocar a ellos y finalmente ¿quién se perjudica? El país, todos los chilenos. Por lo tanto, debemos ser muy responsables como diputados y acatar lo que dice la Constitución. Ahora, también el abogado Cox decía, aquí se busca destituir a la ministra más ideologizada del gabinete. Le hago la pregunta, ¿puede una cartera tan importante, sin desmerecer al resto, pero la importancia que tiene la educación, tener a un ministro o una ministra de lo más ideologizado? ¿Puede la ideología estar por sobre la política pública? En realidad, mira, la verdad a mí esa frase no me gustó. Yo creo que la ministra Cubillos es una ministra muy trabajadora, dice las cosas por su nombre, es muy clara. Quizás al ser mujer se le perdona menos esto que sea dura, porque cuando un hombre es duro, en realidad es obvio. Cuando una mujer es clarita, es dura, dice las cosas de frente, se le cuestiona más. Yo creo que por ahí va el tema. ¿Hay machismo en esta acusación constitucional, diputada? Seguramente, yo creo que sí. ¿Pero seguramente o efectivamente, dado de que ya se han dado los argumentos? Sí, no, efectivamente. Yo creo que de verdad la ministra es una ministra clara, es una ministra que ejecuta, es una ministra que dice las cosas por su nombre y yo creo que se le ha jugado mucho más duro por eso. Bien, diputada Catalina del Real, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Muchísimas gracias por el contacto y un saludo a todos los televidentes. Bien, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.